Buenas. Esta vez voy a hablar de 5 claves para empezar a escribir o para empezar a editar tus textos con algunas herramientas que son así fundamentales. Esas ideas que se repiten en cada entrevista a un escritor o una escritora que leo, en cada programa de taller literario, de maestría de escritura creativa, ¿no? Son como ideas fundamentales, ¿no? La base de la escritura. Son 5 las que recopilé, seguramente hay muchas más. Y la primera es diferente, porque no habla de la escritura en sí, de ese acto de poner una palabra tras de otra, sino más bien del impulso inicial que necesitamos para ponernos a escribir. Muchas personas cuando llegan a mis talleres me dicen, tengo este deseo de toda la vida, pero nunca pude. Nunca pude, y creo que ahora llegó mi momento. Cosa que a mí me alegra mucho. Otras personas dicen, no, antes escribía, pero ahora estoy bloqueada, no sé qué hacer. Entonces, hay una parte que tiene que ver más con el proceso como interno, ¿no? Con lo que se nos mueve en la escritura o en la exploración de nuestra creatividad, que quizás se podría llamar, ¿no?, como el aspecto más psicológico, si se quiere. A mí me gusta decirle proceso interno. Si te sentís identificado con esto que acabo de mencionar, como trabas, hay un libro que me gusta mucho, hice un video sobre este libro que se llama El camino del artista, de Julia Cameron, que son herramientas justamente para trabajar esta parte, ¿no? No cómo escribir un cuento, sino cómo conectarte vos adentro tuyo para empezar a impulsar el proceso creativo, de escritura o cualquier cosa. Y hay varias cosas de las que ella habla, ¿no? Y hay varias cosas que yo he observado. Una quizá tiene que ver con el permiso, ¿no? Como si hay un territorio sagrado de la literatura y yo no sé cómo entrar, ¿no? Como si hubiese alguien en la puerta diciéndome, no, bueno, vos no te lo mereces, vos no podés. ¿Cómo vas a escribir como Borges? Ni lo intentes. Entonces hay una de las ideas que ella presenta que tiene que ver con vos darte permiso para escribir, para empezar, para intentar, para probar. Es una idea que también aparece en el libro de Escribir de Gabriela Begermann, una autora argentina contemporánea que me encanta. Este libro reúne muchas de sus consignas y en el prólogo habla de eso, de cómo ella da taller, de qué cosas aprendió, qué cosas le sucedieron estos, no sé, creo que más de 10 años, ¿no? Y en un momento, en la primera hoja del prólogo dice, ¿por qué la gente venía al taller? Para pedir permiso. Y yo siempre decía que sí, para saber si lo hacían bien. Y yo decía, disfruta. Estas 2 ideas que encontré en este libro no solo resuenan mucho con el libro de Cameron, sino con lo que yo hago en mis talleres, que muchas veces digo, jugá, probá, divertite. No pasa nada en realidad. ¿Qué pasa si escribís un texto que no te gusta? No pasa nada. Hemingway decía que de 3 cuentos que escribía, 2 los tiraba a la basura. Era Hemingway. Es decir, si no probás, si no intentás, ese cuento que te va a gustar no va a llegar nunca, ¿no? Y quizás hay que escribir 10 malos o 20 o 30 hasta que un día vayas encontrando tu camino. Y eso se relaciona con otras cosas que dice Cameron, que tiene que ver con el perfeccionismo, ¿no? Y ella dice que el perfeccionismo es algo que nos deja congelados, porque es como una cosa de 0 a 100. Si no soy 100, me quedo en 0, ¿no? Me quedo congelada en la imposibilidad, como de una. No puedo hacer un libro o no puedo hacer un cuento perfecto, prefiero ni intentarlo, ¿no? Me neurotiza que quizás voy escribiendo y digo, no, esto está mal, no sé qué hacer, ¿no? Cuando el estado ideal de la escritura tiene que ver con soltar, con dejar salir lo que tenga que salir. Y después ver, ¿no? Muchas veces los textos necesitan trabajo y eso está bien, ¿no? Hay que aceptar eso. Y esa es otra idea que muchos talleristas, escritores y escritoras repiten todo el tiempo, ¿no? Hemingway de nuevo decía, el primer borrador de cualquier cosa es una mierda. Muchas veces como el ingenio tiene que ver
con aprender a editarlo, pero también con la valentía de escribir esa primera versión, que por ahí decís, ¿qué hice? ¡Qué horror! ¿No? Como reírte de eso, jugar, pasarla bien. Y hay otra idea del proceso interno, para cerrar, que la menciona Alicia Steinberg, una escritora argentina, en un libro que se llama Aprender a escribir. En un momento el título es La dificultad de narrar. Y dice, ¿por qué es tan difícil narrar? Porque nosotros nos hacemos en nuestra cabeza una historia que cuando la escribimos nos frustra. Como que decimos, che, pero lo que yo me imaginé era mucho mejor. No logro plasmar exactamente eso, ¿no? Y lo que ella dice es que nuestra imaginación no opera solo con palabras. Tiene componentes visuales, sensoriales, emocionales, ¿no? Y todo eso lo tenemos que traducir con una sola herramienta, que es la lengua, las palabras. Entonces ella dice, el mejor escritor, la mejor escritora es quien mejor tolere esa frustración. Entonces también entender que la escritura tiene que ver con un devenir, con un fluir, y que seguramente tu idea inicial te va a llevar a otro lado, y que en vez de resistirte a eso, que te va a bloquear o frenar o autoflagelarte, porque si no me salió lo que yo quería, entender que en realidad la creatividad tiene que ver con eso, con surfear la ola de lo que viene, con agarrar un problema y en vez de bloquearte con que es un problema, entender que por ahí hay una pregunta o hay un hueco que te va a llevar a otro lugar y que quizás ese lugar es mejor de lo que vos pensabas, de lo que vos anticipabas. El segundo punto ya es más bien técnico, digamos. También acá, el mismo libro, el de Steinberg, Aprender a escribir, uno de los primeros capítulos se llama Concreto versus Abstracto. Ella dice que los mejores cuentos, las mejores novelas tienen un componente en común, que es que desde que lo empezás a leer, te lo podés imaginar visualmente a eso que sucede, a la acción. Muchas personas que empiezan a escribir tienden a generar escenas más abstractas, ideas, pensamientos del narrador, interpretaciones, en vez de, no sé, mostrar un hombre entrando por una puerta y después el diálogo que tiene con su mujer. Es algo concreto, ¿no? Quizás empiezan a explicar, al hombre le pasa esto, está celoso, en vez de que se pueda visualizar la escena, ¿no? Entonces esta es otra cosa a tener en cuenta. El tema del ojo, el tema de que para que vos atrapes al lector o a la lectora, el sentido visual de una escena es esencial. Es lo que hace como que nos metamos en la historia. Lo que es muy abstracto suele no interpelarlos tanto, nos suele aburrir más. Es más difícil como hacerte un panorama de lo que está sucediendo, ¿no? Esto es una idea que también en el arte del cuento de Flannery O'Connor, que es tipo una conferencia, menciona un par de ideas, pero esta es una de las fundamentales, ¿no? Algo que repetimos siempre quienes nos dedicamos a esto, que es show, don't tell, mostra, no expliques. De nuevo, tiene que ver con lo de la visualización, tiene que ver con darle un lugar a quien te lee para que interprete y sea una parte activa del relato. Si yo vos te explico todo, te vas a aburrir, no te va a enganchar una historia porque te lo estoy digiriendo. En cambio, si te lo hago ver, ¿no? Como si fuese una película, voy entrando en esa ficción. Es muy importante lo que se dice, pero también es muy importante lo que no se dice. Es muy importante. Eso también es una idea de Hemingway, ¿no? La teoría del iceberg. En un iceberg vemos la puntita, eso sería el cuento, pero ese cuento está sostenido por una masa de información que quien escribe sabe y por ahí no revela explícitamente, pero que quien lee va palpando por ciertos indicios, climas. Bueno, muchísimos cuentos de Hemingway son un ejemplo claro de esto, ¿no? Lo no dicho.
Un cuento que no está interpretado, sino que simplemente muestra la escena, no la juzga, no la encasilla, ¿no? Muchas veces tenemos que hacer como ese acto de descifrar, de entender la ambigüedad que existe en el mundo y en las relaciones humanas. Siempre doy un ejemplo que es medio tonto, pero yo creo que es claro, que es, si en un cuento yo digo, mi mamá me ama, vos me vas a entender. Pero por ahí no te va a cautivar, porque es como un lugar común, ¿no? Y es una idea abstracta. En cambio, si yo te digo, bueno, mi mamá, todas las noches, cuando yo volvía a la facultad, a la 1 de la mañana, me esperaba despierta, con la comida caliente, ¿no? Y me charlaba hasta que nos íbamos las dos a dormir. Veo a esa madre y veo la forma específica en la que se plasma ese amor, ¿no? No es lo mismo decir el personaje tenía miedo que decir el personaje escuchó atrás de la puerta un ruido, se quedó quieto, miró para un lado, para el otro, vaciló, se paró, caminó en puntitas de pie, la mano le temblaba, acercó el oído a la puerta. Todos esos gestos hacen que yo pueda ver a ese personaje, ¿sí? Y eso es mucho más interesante que decir, tenía miedo. A eso hablo de la generalización, ¿no? Muchas veces también en un poema alguien dice, bueno, la tarde estaba soleada, no sé, estaba soleada, cálida. Y es como, esa enumeración sí la entiendo, pero no tiene mucha fuerza, ¿no? Porque no estás haciendo una imagen específica de esa tarde, cómo la sintió este personaje o este narrador o esta voz poética. Cuanto más específico puedas ir, mucho más fuerte va a ser ese texto, ¿no? Esa es una de las llaves. Después hay algo que tiene que ver con el vocabulario, ¿no? En Ser escritor de Abelardo Castillo tiene sus mínimas, en vez de las máximas, él tiene sus mínimas. Y él dice, las ventanas no son de cristal, son de vidrio. Y esto es algo que pasa con todo el mundo que empieza a escribir, que es como que tenemos una idea acerca de qué es la escritura. La escritura como un espacio más formal que ámbitos más cotidianos, ¿no? Como es algo elevado el arte. Y por ahí porque tenemos una profesión como la abogacía y estamos acostumbrados a escribir expedientes, o porque en la escuela nos enseñaron que había una manera de escribir como formal, que era la correcta, la adecuada, la deseada, muchas personas que empiezan a escribir utilizan como, yo digo, como se ponen el traje de la literatura. Es como que te pones un smoking de la literatura para que pareciera que le da como flechitas que apuntan al texto y dicen, soy literatura, soy literatura, soy literatura. Entonces usamos palabras más formales, más elevadas, ¿no? Esto como los cristales de la ventana, en vez de decir el vidrio, digamos, eso es el vidrio. Entonces el tema del vocabulario es muy importante. Esto no quiere decir que si alguien se pone a leer una novela argentina contemporánea no va a encontrar algunas palabras que quizá no se la diría un amigo. El tema es encontrar un fino balance y un registro. El registro es un término que viene de la lingüística y que tiene que ver con esto, ¿no? Hay un registro como más formal, hay un registro quizás médico, hay un registro, no sé, como de diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, si vos estás en un registro más coloquial sería más como cotidiano, oral, y de repente, no sé, metés una puteada re guaranga y después decís una palabra que vos no le dirías a un amigo, re formal, re de la escritura, hay como hace como ruido, o sea, de repente el narrador está reputeando y de repente está diciendo los cristales de... No queda, ¿no? Entonces, la idea es como encontrar un lugar de cohesión interna del vocabulario en el texto, ¿no? Si tu texto tiene algo un poco más formal, que de repente no se vaya a algo súper oral que no tiene nada que ver.
o que lo haga solo en los diálogos, porque tiene que ver con la voz del personaje. Y si tu narrador está hablando de una manera muy oral, que de repente no meta estas palabras, ¿no? Tan elevadas. Pero bueno, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de editar. Esta es otra idea que tiene que ver con entender que en la escritura no hay un solo momento. Tenemos el momento de la escritura y el de la edición, y son diferentes. Es como que hay que ponerse chips diferentes en la cabeza. A la escritura le sirve que vos no juzgues, que no te pongas trabas, que no te pongas presiones, que vomites, como digo yo, la página lo que tenga que salir. Porque no importa cómo sale, importa que salga. Y después viene la segunda etapa, que idealmente tiene un tiempo que diferente, ¿no? Está bueno dejar un tiempo entre una etapa y la otra para tener cierta distancia, porque uno se encariña con sus textos. Y en general la edición tiene que ver con sacar más que agregar, en el 90% de los casos, ¿no? La edición es una mirada un poco más racional, más crítica, pero crítica en el sentido de pensante, no de te mato, como un crítico, no sé, de cine o de comida, no. Mentalidad crítica en el sentido de, che, ¿por qué está esto acá? ¿Está motivado? ¿Suena bien? ¿Cuál es la función que cumple en el texto? Y una de las preguntas que te tenés que hacer es la que te acabo de decir. ¿Cómo ves el vocabulario? ¿El registro es coherente o va saltando? Esta palabra queda muy forzada, muy literaria. Me puso el traje de la literatura importante. ¿Cómo para sacármelo? ¿No? Esta palabra la tacho, la cambio. Pero eso es para pensar en la etapa de la edición. Porque si vos cuando estás escribiendo te sale una palabra así y decís, no, esto no va acá, empezás con la neurosis, te trabas, abandonás el texto. O sea, cada cosa en su lugar. Bueno, esos fueron los tips medio desordenados. Me salieron porque los del principio están todos como medio amalgamados, ¿no? La primera idea es la del permiso que nos tenemos que dar. La de todas las disposiciones internas, permiso, alejarnos del perfeccionismo, permitirnos entender que es un proceso que va de a poco, que si me lo puedo disfrutar mejor, y que no me tengo que comparar de una con los grandes escritores y las grandes escritoras, porque de ese modo salgo perdiendo del día 1, me bloqueo y no hago nada, ¿no? Mi proceso es mío y solo mío. El segundo es concreto versus abstracto, atenerme a escenas concretas, específicas. El tercero es que eso sea visual, que predomine lo visual, que el lector o la lectora se lo pueda imaginar para meterse en la historia. El tercero tiene que ver con el vocabulario, cristal versus vidrio, ¿no? Usá la palabra que usamos siempre, no esa palabra que parece pomposa que te va a dar chapa. En general eso termina como sonando mal, ahuyentando a quien lee, como que parece que es forzado. Para pensar en eso, agrego una ideita más. Está bueno leer literatura argentina contemporánea y analizar mucho el vocabulario. Yo lo hago un montón. Y ver este balance entre un poquito formal y oral. Cómo lo van manejando estos escritores, ¿no? Porque si leemos una novela más clásica, eso quizá no funciona. O traducciones de otras épocas no va a funcionar, ¿no? Por eso lo contemporáneo en nuestro idioma está bueno para pensar en el vocabulario. Y por último, lo no dicho, ¿no? La teoría del iceberg de Hemingway. Dejar un lugar para que quien te lea pueda interpretar. A veces eso es extremo, ¿no? Y tenemos un final abierto, donde no está claro si terminó así o asá el relato, ¿no? Está abierto. O tiene diferentes posibilidades de interpretación. Pero, sea así o sea menos extremo, la idea de no poner todo, no decir todo, no explicar todo, darle un lugar a quien lee para que lea, para que interprete, ¿no? Para que pueda hacer sus propias conclusiones y en ese juego de interpretación sea un sujeto activo que es parte, ¿no? De ese proceso de lectura, es lo que hace que el libro esté vivo y que no se aburra, que lo pueda disfrutar. Bueno, si te gustó este video, suscríbete, ponle like, nos vemos la próxima y les mando un beso enorme.